Bueno, comelacos, bienvenidos de nuevo. Hoy un vídeo cortito sobre un tema importante que es el mantenimiento de nuestra base biológica. En este caso, los que tengáis pues las biobolas de Maxpet o similares. Si desconocéis este tipo de soportes biológicos, os dejo un enlace en la parte superior derecha con el unboxing y review pues, del producto de la marca Maxpet en formato biobolas, que es el que yo utilizo en el acuario marino. Hay un tema importante que muchos aficionados pues, no tienen en cuenta, y es que estos soportes biológicos necesitan de mantenimiento. No solo es limpiar cada X meses el SAM, algo fundamental para que esos detritos que se nos acumulan no generen más nitratos, sino cada 6 meses deberemos retirar una parte de nuestra base biológica y una de dos, limpiarla para que vuelva a asentarse el máximo de bacterias posibles o sustituirlas. Para limpiarlas simplemente es introducirlas en agua de osmosis y removerlas para que vaya eliminándose esa capa de suciedad. Ojo, recalco de nuevo porque es importante, solo debéis retirar la mitad de las biobolas para su limpieza, ya que si retiramos por completo todas estaríamos retirando pues una importante base asentada de bacterias que podría afectar a los parámetros que tuvierais estables en el acuario. Otro aspecto a tener en cuenta para tener una mayor efectividad es la oxigenación. Un error que cometen muchos aficionados es colocar las biobolas en una zona de paso muy baja de circulación de agua cuando lo que necesitan es lo contrario. Por eso deberemos colocarlas en zonas oscuras del SAM, pero que tengan un moderado o fuerte movimiento en el paso del agua. En el caso de no ser así, simplemente es añadir una bomba de recirculación que nos ayudará a oxigenar las bases biológicas, además de remover los detritos. Lógicamente, esto va a depender mucho de la configuración que tengáis en vuestro SAM. En mi caso, al igual que en el de muchos, con la experiencia hemos visto que es mejor tener el SAM sin separaciones para ganar mayor espacio a la hora de colocar pues, de forma efectiva todos los componentes del SAM, además de tener una circulación mucho más fluida. Yo simplemente he eliminado pues, las separaciones de metacrilato que tenía. Ojo, eso no significa que un SUM con separaciones, si está bien confeccionado y tiene un flujo en los compartimentos bueno, vaya a dar menos rendimiento. Es por ello que es vital, cuando estamos en la fase de construcción del SAM, realizarlo de forma correcta pensando en todos los aparatos que deberemos incorporar, cuántos compartimentos vamos a tener por los que pasar el agua y buscando siempre evitar zonas muertas que puedan acumularse detritos. Y nada más, espero que os haya sido de utilidad. Si no estáis suscritos, por favor, no os cuesta nada, darle al botoncito y también a la campanita para estar informados cuando suba un nuevo vídeo. Y si os ha gustado el vídeo, dadle al like, que eso me motiva mucho para poder seguir subiendo contenido. Un saludo y hasta el próximo vídeo.